veremos cómo crear funciones en SQL Server. Veremos cómo diseñar funciones en SQL. Primero, vamos a indicar dónde queremos guardar nuestra función. Para eso indicamos cuál es la base de datos que vamos a utilizar para que se nos guarde directamente en la base de datos que va a tener origen con lo que vamos a trabajar. Lo primero es crear una función y le vamos a asignar un nombre. Vamos a abrir un par de paréntesis redondos entre los cuales vamos a indicar los parámetros requeridos para nuestra función, muy similar a cualquier algoritmo o método en otro lenguaje. Vamos a indicar, por ejemplo, que necesitamos una variable de tipo entera y vamos a solicitar otra variable de tipo flotante en este caso. La primera para guardar la cantidad de productos y la segunda para que se nos indique en nuestra función el precio. Vamos a calcular cuál es el precio total. Entonces vamos a retornar, vamos a devolver una variable que va a ser la variable resultado. En este caso, a esta variable que es de tipo flotante, ya que podríamos obtener décimas. Vamos a indicar un begin y un end, y en medio del begin y el end vamos a hacer la indicación de las instrucciones que nos van a llevar a cabo nuestra función. Vamos a declarar algunas variables que vamos a requerir para la operación. Entonces, una de las primeras variables que tal vez podamos utilizar o requerir es donde vamos a devolver nosotros el total, y también de tipo flotante. Tenemos que indicar el nombre del dato o de la variable y su tipo, ¿verdad? Vamos a crear otra variable impuesto que podemos indicar acá mismo. Vamos a asignarle su valor. Por ejemplo, podemos determinar que el impuesto, si es de un 13%, entonces podríamos inicializarlo en 1.13, porque hay que multiplicar el total de lo que tenemos con el impuesto y él nos va a devolver el valor junto con el adicional del 13%. Vamos a indicar que el total es la operación de multiplicar la cantidad de productos por el precio. Entonces eso es lo primero que vamos a indicarlo. Estos dos son variables que vienen, que estamos solicitando. Entonces son variables que vamos a obtener a la hora de llamar nuestra función. Las se van a hacer requeridas, vienen de afuera de nuestra función. Y a lo interno tenemos nuestra variable impuesto, que también la vamos a utilizar. Entonces la cantidad de productos, si fueran 5 o 6, por el precio que tiene cada producto unitario, por el impuesto. Esto nos va a nosotros a devolver un total, y ese total tenemos que retornarlo. Entonces, por tanto, toda esta función va a tener que hacer un retorno del cálculo que hicimos en donde indicamos el set total. Entonces, con la palabra return vamos a devolver y decimos cuál es nuestra variable que vamos a devolver acá. Una vez que tenemos nuestra función, una vez elaborada, las funciones pueden contener diferentes tipos de operaciones y cálculos. Vamos a compilarla, vamos a ejecutarla y vamos a ver que en este caso se agregó exitosamente en nuestra base de datos. Podemos observar en la base de datos, en la parte de programabilidad, vamos a observar donde debería de aparecernos en la sección de funciones, debería de aparecernos nuestra función localizada. De esta manera vamos a indicar o vamos a utilizar nuestra función. Para ello vamos a hacer uso de la función. Abrimos una nueva instancia, decimos use, indicamos cuál es la base de datos que vamos a utilizar, esto para poder saber dónde está localizada nuestra función, con una palabra select, y llamamos
a la función que tenemos localizada por ahí. En este caso es venta. Abrimos los paréntesis redondos y en medio recuerden que habíamos solicitado dos parámetros en el orden de cantidad y precio. Una vez que lo indicamos, ejecutamos y podemos ver la respuesta que nos dio con los números que indicamos como parámetros. De esta forma podemos generar o crear funciones que podemos utilizar en SQL.